Esta mañana vamos a concluir nuestro estudio del libro de Esther. Obviamente no estamos en el texto mismo del libro de Esther, pero concluyendo ciertos temas que han fluido o venido de nuestro estudio del libro de Esther. Y el domingo pasado usamos dos versículos para lanzar nuestro estudio o nuestro sermón. Primero mencionamos Esther capítulo 3, versículo 8, donde Amán le dice a Asuero que hay un cierto pueblo disperso y separado entre los pueblos cuyas leyes son diferentes de las de cualquier pueblo. Ellos no observan las leyes del rey y el rey no tiene ventaja en dejarlos vivir. Y dijimos que nosotros también somos exilios y somos peregrinos en los imperios del mundo. Y nosotros como cristianos y como criaturas fieles a nuestro Dios, nuestro Creador, será el caso que nuestras leyes son diferentes de las del imperio alrededor de nosotros. Y por eso estamos analizando, considerando, estudiando diferencias entre la ley del imperio alrededor de nosotros y la ley de Dios y las leyes por las cuales debemos nosotros vivir. Y por eso también usamos Romanos 12:2 para lanzar el sermón. Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios mismo establece qué es lo bueno, qué es lo agradable, qué es lo perfecto, y vivimos así, conformándonos a esas cosas, a la voluntad de Dios, no conformándonos al mundo. Y por eso hablamos de dos cosas el domingo pasado: el divorcio y el aborto. Esos dos son pecados de nuestra cultura que son permitidos y protegidos por las leyes de los Estados Unidos y la mayoría de las naciones del mundo. Mencionamos ciertas excepciones en cada caso, pero en general el aborto en sí y el divorcio son pecados, poniendo al lado ciertas pequeñas excepciones. Entonces, este domingo y en este sermón vamos a seguir con la misma idea, con la misma perspectiva, y vamos a hablar de ciertas desviaciones en nuestra cultura y maneras en que nuestra cultura y sus leyes y sus costumbres son opuestas a la ley de Dios y las leyes de Dios. Entonces, hermanos, por favor, presten atención al bosquejo en su boletín, si quieren, y vamos a pasar por cuatro puntos. Otra cosa que les dije el domingo pasado es que empezamos con la verdad. Y con la luz de la verdad, así podemos ver con más claridad los errores o desviaciones de la cultura alrededor. Entonces, noten en primer lugar, empezando con la verdad, número 1, lo que Dios ha creado, fijado, establecido, no puede ser fluido. Lo que Dios ha creado fijado, así es, así Dios lo ha creado, eso no puede ser fluido. En Génesis 1 y Génesis 2 y en otras partes de las Escrituras, pero en Génesis 1 y 2, las Escrituras nos enseñan ciertas cosas acerca del mundo en que nosotros vivimos. Nos enseñan esos capítulos que el mundo es un mundo creado. Fue creado por, entonces, obviamente, un creador. Y Dios, el único vivo y verdadero Dios, lo creó. El mundo existe por Dios diseñó el mundo que existe. Fue diseñado y creado por Dios. Por su poder, Dios creó el mundo. No había nada y Dios habló, y por su poder lo que
lo que llegó a ser, lo que llegó a existir, llegó a la existencia por el poder de Dios. No había nada que empezó a existir por accidente o por ocasión o por casualidad. Dios no dijo, oh, ¿qué es esto? No, Dios creó todas las cosas. Todo lo que existe entonces por su diseño y por su creación. Y Dios creó todo con un propósito y con una identidad. Lo que Dios creó es lo que es porque Dios lo creó así. Esas cosas son básicos, son fundamentales. Son fundamentos fundamentales, para repetirme. Entonces, en el bosquejo, unos versículos que nosotros conocemos muy bien. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todas las cosas. No existieron y Dios los formó, sino que Dios creó todas las cosas. Y también Génesis 1:27 y 28. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Pero ¿cómo creó Dios el hombre? Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Y versículo 31, Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno. Noten entonces que la creación de Dios en general, la creación de Dios en total es buena. Dios vio todo lo que había hecho, todo, y era muy bueno. Esto significa que el hombre, como hombre y mujer, es bueno. La creación de Dios, el hombre, siendo hombre y mujer, es bueno. Así lo creó y creado así es bueno. El hombre no es la mujer no es el hombre, aunque son hombres. Son de la misma, son seres humanos, pero uno es hombre, otra es mujer. No son iguales, son distintos, son diferentes, y esa diferencia es buena. Dios lo creó así, hombre y mujer, y esa diferencia, esta distinción es buena. Dios lo creó así y Dios pronunció que era muy bueno. Eso es el fundamento. Empezamos con la verdad, empezamos con la luz y desde entonces o así es más fácil ver los errores en nuestra cultura alrededor de nosotros. Si empezamos con este fundamento, que Dios creó al hombre así, hombre y mujer, y que esa creación así es buena, ¿qué es entonces falso? ¿O qué es una desviación? ¿Qué es un pecado? Número 1, por lo tanto, un cuerpo transgénero o una autoidentidad transgénera, el uno o el otro, y normalmente van juntos, eso es pecaminoso. Eso es pecaminoso. Un cuerpo transgénero y una autoidentidad transgénera, eso es pecaminoso. Y para que entendamos lo que estoy diciendo, un cuerpo transgénero significa un hombre biológicamente que transforma su cuerpo para que sea el cuerpo de una mujer, o una mujer que transforma su cuerpo para que sea el cuerpo de un hombre. Eso sería un cuerpo transgénero. Y una autoidentidad transgénera sería una persona que dice, yo tengo el cuerpo de un hombre, pero yo soy una mujer. O yo tengo el cuerpo de una mujer, pero yo soy un hombre. Y nosotros decimos, eso es pecado. En la mente, esa idea, eso es pecado. O en el cuerpo, eso es pecado. Y en nuestro país y en muchas naciones del mundo, el transgenerismo está creciendo rápidamente. En nuestro estado hay un recall contra nuestro gobernador para quitar nuestro gobernador y reemplazarlo. Hay un recall, no sé cómo decirlo, no sé, pero para desemplazar y reemplazar al gobernador. ¿Y quién es el candidato
para los republicanos para ser gobernador del estado. Es un hombre, Bruce Jenner. Pero ¿cuál es su nombre ahora? Caitlyn Jenner. ¿Y cómo se ve? Como una mujer. Pero no es una mujer. Es Bruce Jenner. Entonces, en nuestro estado, California, un hombre súper prominente, un candidato para nuestro gobernador, se proclama una mujer y tiene el cuerpo en ciertos puntos, tiene el cuerpo de una mujer. Pero la verdad es que no es una mujer. Y cada célula en su cuerpo tiene los datos, el DNA de un hombre. Porque él no puede cambiar estas cosas. Puede mutilar a su cuerpo, puede cortar su cuerpo y quitar partes de su cuerpo. Y puede usar tratamientos para forzar que su cuerpo cambie en ciertas maneras. Pero la verdad es que si deja de tomar las medicinas, su cuerpo va a regresar a su estado original, a su estado natural. ¿Por qué? Porque es un hombre. Lo que Dios ha creado, fijado, el hombre es hombre y mujer, no puede ser fluido. Y segundo, una autoidentidad no constituye la realidad. En nuestra cultura, yo soy lo que digo que soy. Yo soy quien digo que soy. Pero eso es tontería. Eso no es sano. Eso no es lógico. Si yo digo soy una mujer, no hay nada que cambia, menos que ahora estoy loco. En serio. Si yo digo soy mexicano, no lo soy. Si digo soy africano, no lo soy. Si digo soy de 5 pies, no, soy de 6 pies. Mi autoidentidad no constituye la realidad. La realidad es la realidad. Yo vi un libro cuya portada es un hombre y el título del libro es La madre natural del niño y es una memoria de, no sé cómo decirlo, pero es como una diaria de parenthood, de ser un padre no binario. Lo que uno ve en la portada del libro un hombre. La verdad es que es una mujer. Y esa mujer dio a luz a un niño. Y con su propio cuerpo, ella dio de comer al niño. No sé cómo decir nurse. She nursed. Gracias. Al niño. Entonces, en la portada ves a un hombre, pero ese hombre dio a luz a un bebé. ¿Cómo es posible? Porque es una mujer. No es un hombre. Puede cortar su pelo, puede usar tratamientos para crecer una barba, pero es una mujer. Su autoidentidad y la manera en que ha cambiado su cuerpo no cambia la realidad. Hermanos, las leyes de nuestro país están cambiando más y más para proteger el transgenerismo. Y para hacer un sermón como esto un crimen. Ahora no es un crimen, pero las leyes están cambiando para proteger esos pecados, para promover esos pecados, para proclamar esos pecados. Y el propósito de este sermón es para demostrar claramente que Dios nos creó así y no debemos desviar de la creación de Dios. Y nosotros tenemos que prepararnos para vivir en una manera diferente del mundo alrededor de nosotros. Lo que Dios ha fijado no puede ser fluido. Lo que Dios ha creado fijado no puede ser fluido. Así es. Y la mente de la cultura alrededor de nosotros está enferma. Están enfermas en la mente, locas. No en todo sentido,
Pero esas ideas son ideas pecaminosas, son engañosas, son de Satanás. Y debemos prepararnos para vivir en una manera diferente y prepararnos para el mundo, para ellos, para decir, hay un pueblo disperso por el imperio que vive de otra manera y no hay ventaja para nosotros, no tenemos ventaja en dejarlos vivir. Segundo, lo que Dios ha ordenado no se debe desordenar. Dios creó el mundo y Dios diseñó el mundo con orden. El mundo es creado y ordenado. En Génesis capítulo 1, Dios crea espacios y gobernantes de esos espacios. Y Dios estableció que el hombre que creó, hombre y mujer, es un par que reproduce, que multiplica. Dios creó al hombre y mujer, en una manera, con el diseño, con el propósito que el hombre y la mujer se multiplican. Nosotros sabemos cómo es, porque Dios lo hizo así y les dio un mandamiento para ser fecundos y multiplíquense. Antes de este mandamiento de ser fecundos y multiplicarse, Dios los unió en matrimonio. Dios unió a Adán y Eva en matrimonio y luego les dio el mandamiento de ser fecundos y multiplicarse. Entonces, el orden de Dios para el mundo es unirse en matrimonio y luego ser fecundos y multiplicarse. Eso es, de un lado, un mandamiento de Dios, de otro lado, es una bendición. Dios nos diseñó de tal forma que el acto de multiplicarse es un acto de placer. Entonces, es un mandamiento en que hay mucho placer. También los niños nos dan mucha satisfacción y alegría y felicidad. No todos los días, pero es una bendición ser un padre. Dios nos dio cuerpos como hombre y mujer y la unión de esos cuerpos es una bendición. Y los niños que son el fruto de esa unión también son una bendición. Entonces los hombres y las mujeres, por el diseño de Dios, tienen un deseo el uno para la otra y la otra para el uno. El hombre se atrae a la mujer naturalmente por el diseño de Dios y la mujer se atrae al hombre naturalmente por el diseño de Dios y se unen en el matrimonio para multiplicarse y por otros propósitos. Eso es una parte del orden de Dios para la creación. Que si eso es la verdad, empezamos con la verdad, que entonces desordena lo que Dios ha ordenado. Una de las cosas es la homosexualidad. Eso desordena lo que Dios ha ordenado. Es contrario a la naturaleza y contrario a los mandamientos de Dios para los seres humanos. Y las Escrituras hablan de eso en muchos lugares y quiero que consideremos dos. Primero, Romanos 1, 26 al 27. Por esta causa, Dios los entregó a los gentiles, está hablando de los gentiles. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Ok? ¿Cuáles son pasiones vergonzosas? Pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales, esa palabra es importante, por relaciones contra naturaleza. De la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, hombre y hombre, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravio. Noten el énfasis de Pablo en el cambio o el intercambio de lo natural por lo contranatural.
Relaciones naturales, cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. Y Pablo dice que ese cambio es vergonzoso. Pasiones vergonzosas y actos vergonzosos. Esos son pasiones desordenadas. Dios ha ordenado el mundo en tal manera que el hombre ame a la mujer y la mujer al hombre. Entonces, una pasión vergonzosa y desordenada cambia el objeto de nuestra afección a un objeto incorrecto. Y el hombre para el hombre o la mujer para la mujer, esas son pasiones contra y relaciones contra naturaleza y desordenada. Lo que Dios ha creado con un cierto orden, no se debe desordenar. Y el hecho que una persona lucha con algo pasivamente, tiene una inclinación hacia algo, esto no significa que es natural para la persona. Pero así soy, dicen. Y decimos, sí, todos nosotros somos pecadores y todos nosotros tenemos inclinaciones para el pecado. Pero debemos resistir esas inclinaciones. Y lo natural después de la caída es diferente de lo natural antes de la caída de Adán. Entonces, sí, en cierto sentido, la homosexualidad es natural, así como es natural hurtar o matar y otros pecados. Pero es una naturaleza pecaminosa que no debemos obedecer. Y como dice Pablo, es contra naturaleza. Y una pasión desordenada, una relación vergonzosa. Dios creó al hombre y mujer para unirse en matrimonio y multiplicarse. Y la homosexualidad es un rechazo del orden creado de Dios y sus mandamientos. Debemos considerar también Judas 1:7. Dice, asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Son puestas por ejemplo, debo decir. Judas nos dice que esas ciudades son conocidas por algo. Son conocidas por fornicación, pero no solamente fornicación. Judas dice que son conocidas por fornicación de un nivel más profundo o más vicioso, más pecaminoso. Fueron tras vicios contra lo natural. ¿Qué significa esto? Pues cuando los hombres vinieron a Lot en la ciudad de Sodoma, ¿qué le dijeron? Dijeron, danos esos hombres porque queremos conocerlos carnalmente. Los hombres querían a los hombres querían fornicar con los hombres. Y Judas usa una palabra en el griego para ponerlo más o menos en español. Tú puedes decir fornicar, obviamente en griego, pero Judas añade un prefijo. Dice, ex fornicaron. Es posible fornicar, pero ex fornicar significa fornicar de gran manera. Es un prefijo que enfatiza la grandeza, pero la magnitud del pecado. Entonces dice, de la misma manera, ex fornicaron. Fornicaron de gran manera. ¿Qué significa esto? Fueron tras vicios contra lo natural. Está hablando de la homosexualidad de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y desde entonces los sodomitas esto siempre ha sido una palabra para describir una persona que practica la homosexualidad. El punto, hermanos, es que la homosexualidad es no solamente un pecado, sino es un cierto pecado. Es tal pecado que avanza el pecado a un nivel más profundo.
es una desviación más profunda que Judas dice son puestas por ejemplo. La destrucción de sus ciudades es un ejemplo de lo que merece este pecado, sufriendo la pena del fuego eterno. Entonces, en comparación con Romanos 1, contra naturaleza, y Judas 1:7, contra lo natural, nosotros concluimos con certeza que la Biblia aquí y en otros lugares prohíbe la homosexualidad. Y como dije el domingo pasado, no solamente por cristianos, es contra lo natural. Eso aplica a todos los hombres, en todos lugares, en todos tiempos. Pablo habla de los gentiles en Romanos 1. Y Sodoma y Gomorra no son ciudades de los israelitas, esto es antes de la nación de Israel. Entonces, esos pecados son pecados en las naciones alrededor, no solamente en la iglesia o algo así. Lo que Dios ha ordenado no se debe desordenar. Dios nos creó como hombre y mujer para unirse en matrimonio y multiplicarse, pero la homosexualidad destruye este orden que Dios nos ha dado a todas las criaturas de Dios. Y qué triste que en nuestro país, en mucho del mundo, hay un mes entero dedicado a celebrar Pride, orgullo en este pecado. ¿Qué hará Dios contra ellos? Están pecando decimos en inglés, with a high hand. Están pecando con la mirada hacia arriba, sabiendo lo que están haciendo. Es terrible. También, si Dios ha ordenado que los seres humanos se unen en el matrimonio y se multipliquen, etc., otra desviación en nuestra cultura es lo que yo estoy llamando el anarquismo doméstico. Es una palabra que yo he escogido porque no pude encontrar uno, pero creo que es suficiente. Cuando digo el anarquismo doméstico, lo que quiero decir es que Dios ha ordenado que en el matrimonio la mujer esté sujeta a su marido. Esto no significa que ella obedece un mandamiento para pecar, etc. No, en otros sermones hemos hablado de qué significa estar sujeta a un esposo. Pero sí, una mujer debe estar sujeta a su esposo. Vemos esto en Génesis 2, el quinto mandamiento, las enseñanzas de Pablo y Pedro en sus epístolas, y las escrituras en general enseñan que una mujer, una esposa, debe vivir sujeta a su esposo. Ahora bien, ¿qué desordena el orden que Dios ha ordenado para la familia? Muchas cosas. Para mencionar unos, el machismo, cuando el hombre actúa como un dictador que merece todo pero no hace nada, un hombre que no es un líder. O también el feminismo, cuando la mujer no se sujeta, cuando la mujer insiste en algo, en una igualdad no legítima. El feminismo, cuando la mujer sale del hogar, no por buenas razones, sino para vivir su propia vida, etc. Podríamos pasar sermón tras sermón tras sermón hablando de cada ismo, feminismo, machismo. Ustedes entienden. Hay muchos ismos en nuestro día que desordenan el orden que Dios ha puesto para la familia. El anarquismo doméstico. Anarquía significa sin gobernante. Anarquismo doméstico. El machismo, un hombre que es un dictador, que es un animal. No hay un líder, no hay un gobernante en la familia, hay un animal. El feminismo. La mujer quiere robar el lugar del hombre en el lugar. Eso es anarquismo doméstico. El orden que Dios ha puesto y mandado para la familia, para el hogar, el domus doméstico, nuestra cultura desvía de esto.
Hay muchas mujeres en nuestra cultura que dicen que el matrimonio es esclavitud, que el tener hijos es esclavitud. Y una mujer debe vivir libre con el aborto cuando quiera para que pueda vivir libremente de la esclavitud de los hombres y todo eso. Y hay muchos hombres que no levantan ni un dedo para ser un líder en la familia o en la casa. Entonces, si yo critico a las mujeres, también critico a los hombres. Cada uno tiene su papel en ese problema. Es posible lamentar esto todo el día, y eso no es el propósito. El propósito es identificar en la cultura alrededor de nosotros maneras en que nosotros debemos vivir diferentemente, según la ley de Dios para su creación. Debemos entender entonces, en tercer lugar, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor busca el bien del otro. El amor busca el bien del otro. El odio, no. El odio busca el mal, el odio hace el mal al otro. Entonces, el amor, amar a uno, no significa aceptar incondicionalmente. Nuestra cultura nos dice, si me amas, me aceptarás así como soy. Me aceptarás. Y si no me aceptas, no me amas. En lugar de eso, me odias. Si no me aceptas, me odias. Y nosotros tenemos que decir, no. El amor verdadero busca el bien del otro. El amor siempre hace el bien al otro. Entonces, confrontar el pecado de otro no es odiar, es amar. Nuestra cultura dice, si me amas, me aceptarás. Y si no me aceptas o si confrontas mi pecado, me odias. Ellos viven así, pero no debemos vivir así. Esto significa, hermanos, que si tenemos un familiar quien vive como un homosexual o una persona transgénera, esto no significa que decimos, no. No. Estamos con ellos, hablamos con ellos, los amamos y podemos tener un corazón que sinceramente con afección ama a un niño o una niña o un hermano o una hermana que vive así. Los amamos, pero los amamos buscando su bien, no aceptando su pecado. Entonces, como cristianos, nosotros no decimos, no me hables, no quiero verte. No. Decimos, ven, dame un abrazo, yo te quiero. Pero no puedo aceptar la manera en que estás viviendo. Mi hijo, mi hija, o mi hermano, o mi hermana, no vivas así. Apártate de este pecado. La verdad es que si hacemos esto, si los confrontamos, frecuentemente ellos no quieren estar con nosotros. Pero nosotros debemos estar dispuestos para estar con ellos, trabajar con ellos, estar en el mundo con ellos, porque son pecadores así como los demás. Pero no podemos aceptar su pecado. Eso no es amar, ni es el amor. El amor busca el bien del otro, el odio no. Y finalmente, hermanos, el pecado avergüenza, no el arrepentimiento. En nuestra cultura hablan mucho de la vergüenza. No debemos avergonzar a nadie por ninguna razón. Un ejemplo menos serio, si alguien dice algo acerca de otra persona y su apariencia física, la gente dirá, no, todo cuerpo es hermoso, no digas eso, no avergüenzas a su cuerpo. Y hay verdad en eso. Don't be mean. Sean simpáticos. Pero la idea detrás de mucho esto es que la cultura alrededor de nosotros quieren eliminar cualquier regla por la cual pueden ser medidos.
no quieren una regla, un estándar. Porque no pueden vivir con la idea que ellos no conforman a la regla o al estándar. Si no puedo ser hermoso, no hay nadie hermoso. Y la vergüenza en la mente de la cultura alrededor de nosotros, la vergüenza proviene de ser comparado a una regla a que no conformas. Pero nosotros debemos decir que la vergüenza no es mala en sí. La vergüenza no es mala. La vergüenza proviene del pecado. Y el pecado es vergonzoso. Como dijo Pablo en Romanos 1, pasiones vergonzosas y actos vergonzosos. Entonces, los pecadores deben sentir vergüenza. Eso es bueno, que sus conciencias sigan sensibles. Que la vergüenza es buena, es tu conciencia gritando, no hagas eso, no vivas así. Los pecadores deben sentir vergüenza. Si están viviendo en el pecado y si el pecado es vergonzoso, entonces, ¿cómo pueden no tener vergüenza? Para evitar la vergüenza, la cultura quiere eliminar la regla que les mide, es decir, la ley de Dios. No hay leyes contra homosexualidad, no hay leyes contra transgenerismo. Este sermón y el sermón del domingo pasado están hablando de cómo la ley de Dios, nuestra cultura está diciendo, no queremos esta ley, no queremos ser medidos o comparados por esta ley, porque no queremos saber que hay vergüenza en nuestros actos o pasiones. Queremos evitar la vergüenza, no podemos vivir con la vergüenza. Pero la verdad es que son como prisioneros en una prisión, corriendo dentro de la prisión para evitar la luz de la prisión, pero no pueden. La luz está encima de ellos. Corre. Rápido. Corren los prisioneros de la cárcel. No pueden evitar la luz de la ley de Dios. Y hermanos, aquí entra la iglesia. Aquí entra la iglesia. Y nosotros decimos, el pecado sí es vergonzoso. Y lo que ustedes han amado, sus pasiones, y lo que ustedes han hecho, sus actos, son vergonzosos. Contra naturaleza, contra la ley de Dios. Pero tenemos buenas nuevas. El Evangelio. Que en el arrepentimiento, en el apartarse del pecado y el doblar a Jesucristo, el mover a Jesucristo por la fe, hay misericordia y gracia y perdón. No te escondas de la luz. Ponte de pie en la luz de la santidad de Dios y acepta y confiesa tu pecaminosidad. Aquí soy, así soy. Aquí estoy, así soy. Pecaminoso, pecador. Y nosotros decimos, y si pides misericordia de este Dios en cuya luz estás puesto de pie, Él te perdonará en Jesucristo. Y en el arrepentimiento y en la fe en Jesucristo, en la misericordia de Dios en Jesús, hay salvación y perdón. No hay vergüenza en el arrepentimiento. No hay vergüenza en el perdón de pecados. Dios quita la vergüenza de nosotros. Pablo escribe a las iglesias del Nuevo Testamento y menciona todos estos pecados y más. Y dice, así eran ustedes. Así erais vosotros. Ustedes vivían así, pero ahora no. Entonces decimos a la persona transgénera o al homosexual, decimos, ven a Jesucristo. Él te perdonará, así como nos perdonó a nosotros. No somos mejores que cualquier otra persona. No somos mejores que el homosexual o la persona transgénera. Nosotros podemos decir, oh, esos son pecados. No, yo no haría esto. Por la gracia de Dios. Decimos, la gracia de Dios es para todos. Vengan
vengan a Jesucristo y serán perdonados. Y toda la vergüenza de tu pecado ahora será quitada y abolida en la sangre de Jesucristo. Pablo no dice, así eran ustedes, para avergonzar a los efesios o los colosenses, y así eran ustedes. No, Pablo no les está avergonzando. Pablo está declarando su perdón. Así eran ustedes, pero no lo son ahora, gracias a Dios. No viven con la vergüenza. Dios, en las riquezas de su misericordia, los salvó. Entonces, si nosotros como una iglesia y como criaturas, si nosotros decimos en alta voz, esas cosas son pecados, así también debemos decir, y así son perdonados los pecados en Jesucristo. Los que huyen a Jesucristo y se esconden en Él, toda su vergüenza desaparece, se desvanece, son aceptados por Dios. Son bienvenidos por Dios, son amados por Dios, protegidos por Dios. Nuestra cultura quiere aceptación, quieren que alguien me acepte. Dios te aceptará, te lavará en la sangre de Jesucristo. Hermanos, debemos prepararnos para vivir en esa cultura, en este mundo que no vive según la ley de Dios, que vive contra la naturaleza. Debemos estar firmes, debemos conocer la verdad, y así, conociendo la verdad, no vamos a apartarnos de la verdad. Vamos a decir humildemente pero firmemente, esas cosas son pecados. Y así los pecados son perdonados. Lo que nosotros ofrecemos al mundo es el nuevo pacto. Aquí proclamamos el nuevo pacto. Tus pecados son perdonados en la sangre de Jesucristo. Proclamamos el nuevo pacto y participamos en el nuevo pacto con el pan y el vino en la cena del Señor. Cada domingo nosotros decimos, nuestros pecados nos son perdonados en la sangre de Jesucristo. Proclamamos el nuevo pacto, participamos en el nuevo pacto. Para que si un homosexual o una persona transgénero venga a la iglesia, deben ver y oír la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios en Jesucristo, cada domingo. No somos la iglesia anti-homosexual o anti-transgénero, somos la iglesia anti-pecado y pro-evangelio, que es para el pecador. Nosotros debemos vivir como criaturas fieles, demostrando también en nuestras familias el orden que Dios ha ordenado, y como una iglesia demostrando el amor verdadero, buscando el bien del otro y proclamando el nuevo pacto. Y eso es suficiente, hermanos. Proclamar el nuevo pacto, participar en el nuevo pacto, eso es lo que Jesús nos ha dado para mantenernos fieles hasta que venga. ¿Qué más necesitamos? La sangre de Jesucristo. Lo proclamamos, participamos en ello. ¿Qué más necesitas? Es todo. Es suficiente. Que Dios nos haga testigos fieles y heraldos fieles de su ley y de su evangelio. Amén.